Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. 7 de la mañana, 5 minutos. Gracias por conectarse a esta experiencia. Vamos a intentar de hacerla con cierta periodicidad. La idea es intentar todos los días entrar en una comunicación con ustedes mucho más breve, pero mucho más precisa de los temas más importantes de Colombia y el mundo. Yo soy nuevo en este cuento digital, la verdad. Así que en el camino probablemente vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar errores, pero no importa porque todos estamos aprendiendo y me parece esto supremamente interesante como una manera alternativa a los medios tradicionales de llegarles a cada uno de ustedes en sus casas, en sus carros, en sus vehículos, por lo menos para saludarnos por un tiempo por las mañanas y estar comunicados acá. Tal vez una de las reflexiones más grandes que le quedan a uno después de las elecciones de Estados Unidos es que los medios alternativos y estos que nos permiten estar más cerca tienen un gran valor. Pero lo que tiene más valor es esta conexión personal, no las agendas de los gobiernos ni el periodismo escondido de validadores o de bodegueros, no, esta conexión. Esta es la verdadera conexión en la cual podemos estar todos los días juntos. Voy a intentar hacer esto con 3 elementos todos los días. 3 elementos. El primer elemento es contarle los 2 o 3 titulares, lo que usted necesita saber para ir a casa, para salir de casa bien informado, para ir a la universidad, para ir al colegio, para estar con lo que corresponde bien sintonizado. Lo segundo, una entrevista corta, pero inteligente, ojalá sea con el personaje del día. Y la tercera, un breve editorial, con lo que pienso de lo más importante. O sea que ya estamos listos, arranquemos. Titulares más importantes del día, por supuesto. El primero tiene que ver con los evacuados que hay en este momento en Antioquia, más de 200 evacuados tras la erupción del volcán San José Mulatos en Antioquia. Es una situación muy compleja la que se vive en la ciudad y la que se vive en el departamento. El alcalde ha visitado en las últimas horas al sitio. La segunda noticia más importante son las inundaciones que se viven en el Chocó. Está lloviendo fuertemente y vemos poblaciones completamente inundadas y cómo las autoridades locales están intentando buscar el respaldo nacional para poder responder a la urgencia apremiante que se vive en el sitio. Y el tercer titular, muy importante, es que hoy los principales diarios de Estados Unidos dan como hecho la llegada de Marco Rubio, el senador Marco Rubio, como el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. Esta es una noticia muy importante que tiene, por supuesto, implicaciones inmensas en nuestro continente y, por supuesto, en nuestra nación. La esposa de Marco Rubio es colombiana. Marco Rubio es el subjefe de la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos y un fuerte y enorme crítico de los regímenes de izquierda autoritarios como el que existe en Colombia con Gustavo Petro. Vamos a hablar de eso en instantes. Estos son los titulares hoy, 12 de noviembre de 2024. Hola, soy Luis Carlos Vélez y este es mi podcast. Y ahora a la entrevista. Bien, en las últimas horas ha habido una gran controversia en Twitter y en las diferentes redes porque se ha publicado todo un expediente de la cantidad de vínculos que existen entre personas que hoy son contratistas del gobierno y funcionarios de la administración de Gustavo Petro. Es toda una feria de contratos, de cercanías, amiguismos, probable nepotismo, que antes era tan criticado y tan fuertemente criticado por los que ahora son gobierno. Cuando estaban por fuera de la administración, esto era lo que criticaban, esto era lo que hablaban y esto es lo que los llevó al gobierno. ¿Pero qué hicieron? Llegaron al gobierno y perfeccionaron el modelo del nepotismo. Ahora son ellos los que ponen a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros, para que ganen millonadas. Y quién sabe si trabajen, no trabajen, si cumplen o no cumplen con las normas de contratación. Lo que sí es asqueante es que todos estos son familiares de quienes antes decían que eso no se podía hacer e incluso consideraban que esto era corrupción.
El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, la persona que está haciendo estas denuncias, un experto en la contratación estatal, está con nosotros hasta ahora. Daniel, es un placer tenerte. Gracias. Hola Luis Carlos, un saludo para ti y muchas gracias por la invitación. Oye, Daniel, ¿dónde encontraste todo esto? Qué locura, qué cantidad de documentos. Digamos, esto es un tema que hemos ido acumulando a medida que se van realizando pues todos los nombramientos y pues lo teníamos acumulado y pues creímos que era pertinente mostrárselo en el país ahora pues que Gustavo Bolívar salió a calificar de que el nepotismo es igual a corrupción, con lo cual, imagínate, estamos de acuerdo. Muchos nombramientos de estos, como ahorita si que nos vemos uno a uno, como el de la cónsul en Barcelona, no tiene un requisito. La cónsul de Barcelona, la hija del abogado del presidente Gustavo Petro, la hija del abogado Carvajal, que únicamente acreditó 6 meses de experiencia en diseño de modas para ser cónsul en Barcelona. Es un caso evidente de nepotismo. Y los fuimos acumulando uno a uno. Ya los habíamos ido publicando por separado. Dijimos, es momento de unirnos y de sacar unos nuevos, como por ejemplo el de la familia Morris, que el país no lo conocía. Todos los 4 hermanos Morris trabajando en el gobierno Petro. Daniel, momentico. Si esto fuera, a ver, ayúdame a titular esto para los medios de comunicación en Colombia, seguramente. Esto es como el dossier del nepotismo del gobierno Petro. Tal cual, digamos, este es todo. Y eso que aquí solo estamos hablando de familiares, y estamos hablando de familiares entre gobiernos, es decir, Sí, entre miembros que trabajan en el gobierno. Porque si yo abro la caja de Pandora hacia familiares de congresistas del Pacto Histórico, del Partido Verde, pues esto se nos va más o menos un hilo mucho más largo. Y esto lo hicimos únicamente con funcionarios y altos funcionarios del gobierno. Hay sí. una serie de denuncias entre funcionarios intermedios que pues obviamente es difícil de abordar porque pues el Estado tiene más de 50.000 personas trabajando. Daniel, entonces, tú empezaste a rascar entre los nombres más significativos del gobierno y sus familiares y te encontraste que es casi sistemático que varias personas del gobierno tengan a sus familiares, hermanos, primos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Cómo es ese grado de consanguinidad? Mira, es sistemático en lo que tiene que ver con los ministros más cercanos y más de confianza del presidente. Por ejemplo, ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, su pareja que es Claudia Liliana Cortés López, Ujú. es la directora de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales. Acaba de decir en Twitter el ministro que es que su esposa trabaja hace muchos años, pero yo le digo, oiga, ministro, su esposa trabajaba ya hace muchos años, pero fue directora de la entidad gracias a que llegó Petro y que llegaron ustedes al poder. Puede que ya haya trabajado en un cargo chiquito, pero es directora gracias a Petro. Eso es un Ujú. evidente caso de nepotismo. Claro. Este que es supremamente grave, que es el de Guillermo Alfonso Jaramillo, porque aquí hay hasta un conflicto de interés, es la pareja del ministro de Salud, trabaja Sí. como superintendente delegada en salud. Ojo, es decir, Wow. mientras él dirige el sector salud, la esposa Lo vigila, fiscaliza, lo vigila. ajá, y vigila las Wow. EPS y las IPS. Ojo con eso. Y además se ha denunciado varias veces que en todas las sacadas de gente que ha habido, siempre que llega un nuevo superintendente, saca a todo el mundo y a la única que no sacan es a la esposa del ministro. O sea, la Entonces, señora estaría blindada, pues no, no le pasa nada a ella. claro, Ajá, claro porque su esposo es casi su jefe. claro, Es un tema muy llamativo. El claro. tercero, que es ministra de Confianza del Presidente, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, quien ha dicho que su reforma laboral no es para generar empleo, no más empleo, sino que para mejorar los empleos que ya existen, pero sus hijos sí trabajan en el Estado. Primero, su hijo, el mayor, que es el señor Diego Alejandro Restrepo, él trabaja o fue director jurídico de la USPEC, que es esta entidad que se encarga de hacer todas las compras para las cárceles del país, y su segundo hijo, que es el señor Álvaro Eduardo Restrepo, pues fue nombrado o recibió un contrato alto en el Ministerio de Cultura. Ahora el que estaba en la USPEC cambió y me dicen que está de asesor de otra entidad, pero sigue moviéndose dentro del Estado. La ministra del Trabajo dándole trabajo, pues, como tal, a sus hijos. El cuarto Wow. caso, a mí me llama mucho la atención lo que está en Estados Unidos, y es Sí, el de la familia de Roy Barreras. Porque sí. el hijo de Roy, intermedios que pues obviamente es difícil de abordar, porque pues el Estado tiene más de 50.000 personas trabajando. Daniel, entonces, tú empezaste a rascar entre los nombres más significativos del gobierno y sus familiares y te encontraste que Es sistemático en lo que tiene que ver con los ministros más cercanos y más de confianza del presidente. Por ejemplo, ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, su pareja que es Claudia Liliana Cortés López,
Ujú. es la directora de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales. Acaba de decir en Twitter el ministro que es que su esposa trabaja hace muchos años, pero yo le digo, oiga, ministro, su esposa trabajaba ya hace muchos años, pero fue directora de la entidad gracias a que llegó Petro y que llegaron ustedes al poder. Puede que ya haya trabajado en un cargo chiquito, pero es directora gracias a Petro. Eso es un Ujú. evidente caso de nepotismo. Claro. Este que es supremamente grave, que es el de Guillermo Alfonso Jaramillo, porque aquí hay hasta un conflicto de interés, es la pareja del ministro de Salud, trabaja Sí. como superintendente delegada en salud. Ojo, es decir, Wow. mientras él dirige el sector salud, la esposa Lo vigila, fiscaliza, lo vigila. ajá, y vigila las Wow. EPS y las IPS. Ojo con eso. Y además se ha denunciado varias veces que en todas las sacadas de gente que ha habido, siempre que llega un nuevo superintendente, saca a todo el mundo y a la única que no sacan es a la esposa del ministro. O sea, la Entonces, señora estaría blindada, pues no, no le pasa nada a ella. claro, Ajá. claro, porque su esposo es casi su jefe. Claro, Es un tema muy llamativo. El claro. tercero, que es ministra de Confianza del presidente, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, quien ha dicho que su reforma laboral no es para generar empleo, no más empleo, sino que para mejorar los empleos que ya existen, pero sus hijos sí trabajan en el Estado. Primero, su hijo, el mayor, que es el señor Diego Alejandro Restrepo, él trabaja o fue director jurídico de la USPEC, que es esta entidad que se encarga de hacer todas las compras para las cárceles del país, y su segundo hijo, que es el señor Álvaro Eduardo Restrepo, pues fue nombrado o recibió un contrato alto en el Ministerio de Cultura. Ahora el que estaba en la USPEC cambió y me dicen que está de asesor de otra entidad, pero sigue moviéndose dentro del Estado. La ministra del Trabajo dándole trabajo, pues, como tal, a sus hijos. El cuarto Wow. caso, a mí me llama mucho la atención lo que está haciendo en Estados Unidos, y es Sí, el de la familia de Roy Barreras, porque sí. el hijo de Roy recuerda que lo mandaron para el Banco, para el BID, para el Banco Interamericano del Desarrollo, como representante de Colombia allá, Qué y suerte, entonces ¿no? no, lo mandaron a vivir a Washington, pero con la suerte que su Sí. esposa, Lorena Sofía Velasco Franco, fue nombrada agregada comercial también en Washington por el No. Ministerio de Comercio Exterior. Para ahí, Luego, para ahí, para ahí, para ahí, porque esto necesitamos los colombianos entenderlo. Entonces, Roy Barreras, que fue uno de los artífices de la victoria de Gustavo Petro, ex miembro del gabinete de Gustavo Petro, que luego se va a ser embajador, no solamente por fortuna de la vida, su hijo termina en el BID, que es una entidad muy importante, pero sin duda, para llegar al BID se necesitan en muchos casos, no en todos, muchos casos, ayuda del gobierno y una palanquita, sino que a la mamá del muchacho, es decir, la esposa de Roy Barreras, también le sale puesto no, ocasionalmente a la nuera de Roy Barreras, a la y nuera, mandó, perdón, a la esposa. mandó al hijo y a su esposa, mandó a la parejita a vivir a Washington por sueldo del Estado colombiano. Lo No, peor es que cuando revisamos la hoja de vida de Lorena Sofía Velasco, que es la nuera de Roy Barreras, ni siquiera acreditaba alto nivel en inglés, pero la mandaron de agregada comercial en Washington. nuestra agregada comercial en Washington tiene un inglés moderado, es la nuera de Roy Barreras y está acompañada. No, pero es que es, wow, wow, Daniel. Ese es un caso llamativo, es un caso muy, muy llamativo. Muy, muy llamativo, sin duda. Karen Natalia Carvajal Gómez, te lo conté de entrada, la hija del abogado del presidente Gustavo Petro y que lo defiende ante el Consejo Nacional Electoral, el señor Héctor Carvajal. Ella fue nombrada como cónsul en Barcelona y literalmente el concepto que sale de la función pública es que sí, que la nombren, aunque ella únicamente está acreditando 6 semestres de diseño de modas. Es decir, la cónsul de Colombia en Barcelona es una persona que tiene 6 semestres de diseño de modas en una universidad y está allí nombrada por ser la abogada del hijo de Petro, del abogado de Petro, literalmente. Es un caso Wow. que a mí me llama mucho la atención. Sexto caso, obviamente, tiene que ver con la familia de Irene Vélez. Irene Vélez, Sí. que fue ministra de Minas, que ahora es cónsul de Colombia en Londres. Su padre es asesor de Francia Márquez en el Ministerio de la Igualdad, el señor Hildebrando Vélez. Y recordemos que en su momento yo también había denunciado como el esposo de Irene Vélez, que es un ciudadano extranjero, pues había recibido contratos a través del Fondo Colombia en Paz para hacer pues estrategias de comunicaciones en temas de cultivos ilícitos. Ahí está la familia. Ah, El octavo caso a mí me llama mucho la atención y me indigna, porque es sí. la familia Guanumen. Encontramos Claro. a 5 miembros de la familia El Guanumen señor de trabajando la para Petro, línea ética. tal cual, que ha sido, pues obviamente ha tenido una línea muy fuerte en contra del periodismo y en contra de todos los opositores. Pues encontramos 5 miembros de la familia Guanumen trabajando para Petro.
Primero, Sebastián Guanúmen, primero como cónsul en Chile y ahora como embajador en Chile. No sé si todavía ya le habrán dado beneplácito, pero pues estaba enredado. El segundo, que es su papá, el señor Hugo Germán Guanúmen, tiene un alto cargo directivo en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La tercera es Lida Milena Guanúmen, o sea, tía de Sebastián Guanúmen, tiene contratos en Colombia Compra Eficiente por más de 120 millones de pesos. La cuarta es Yolima Guanúmen Pacheco, es decir, la otra tía Sebastián Guanúmen, tiene contratos en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras. Y la quinta, que es la hermana de Sebastián Guanúmen, que es la señora María Alejandra Guanúmen Parra, pues también entró como contratista en el Ministerio de Vivienda, Desarrollo y Territorio. 5 miembros de Wow. una sola familia, la Guanúmen, trabajando todos en el gobierno Pérez. Ahora, lo que pasa es que el presidente Gustavo Petro tiene que estar muy agradecido con el señor Guanúmen porque ese fue su artífice en redes sociales para eliminar, dicen, a sus contrincantes políticos. Primero fue Fico Gutiérrez y luego eliminar al resto, atacar a los medios de comunicación para que él se convirtiera en el presidente hoy de Colombia. Y pues le está pagando muy bien. ¿Qué otro caso hay? Porque vi que la polémica se centra en Holman Morris, que es el director de RTBC. Hoy sí, nosotros revelamos ayer que los 4 hermanos Morris se encuentran trabajando con el gobierno Petro. Uno fue Juan Felipe Morris, obviamente muy cuestionado como gerente general de RTBC. El segundo, que era su hermano que es su hermano Juan Pablo Morris, hoy es contratista en la Unidad de Restitución de Tierras, pero hay que aclarar que él viene de ser asesor de Carolina Corcho en el Ministerio de Salud, y ahí pasaba algo raro, porque él era en su momento quien dirigía e inspeccionaba un contrato que tenía el Ministerio de Salud con RTBC. Ese contrato salió supremamente cuestionado, está investigado por la Fiscalía, y a él lo sacan de ahí y lo mandan para la Unidad de Restitución de Tierras. La tercera, que es Ingrid Joana Morris Rincón, es contratista en el Ministerio de Cultura. Y la cuarta, Helga Lorena Morris Rincón, también trabaja en el Ministerio de Cultura. Lo que ha dicho el señor Juan Morris en las últimas horas es que pues a él el país le debe mucho y que a sus hijos le debe mucho, a su familia le debe mucho, porque pues, lo persiguieron y demás. Entonces que pues literalmente lo que le insinúa a una respuesta a Santiago Ángel precisamente es Sí. que no, que a él le deben y que pues su familia ha sufrido mucho y que pues sus hermanas son unas profesionales, pues nadie está cuestionando eso, pero la pregunta es, ¿será que en el gobierno Duque 4 Morris Rincón, por ejemplo, hubiese podido trabajar en el mismo gobierno? Okay. No, en cualquier otro gobierno eso no hubiera podido pasar. Ahora, Daniel, yo leí la respuesta de Holman Morris esta mañana y como lo dices tú, palabras más, palabras menos, dice, a mi familia le han hecho de todo, a mis hijos le han hecho de todo por mi oposición al gobierno de Álvaro Uribe, les tocó vivir con escoltas, les tocó vivir amenazados, su vida fue muy difícil debido a todo esto y ellos tienen unos puestos en el gobierno porque realmente son muy buenos en lo que hacen. La pregunta es, Daniel, ¿ellos fueron nombrados durante esta administración? Recibieron estos contratos y esta participación durante el gobierno Petro, y todos los casos que te he contado, todos han sido durante el gobierno Petro. Todos los casos han sido durante esta administración. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com. ¿Esto es un delito, Daniel? ¿Es un delito o no es un delito? Sería un delito si nosotros pudiéramos comprobar que, por ejemplo, fue el ministro Bonilla el que logró que el presidente nombrara a su esposa. Eso sería un tráfico de influencias. Ahora, en este momento es un tema político y ético, pero, por ejemplo, si nosotros llegáramos a tener la prueba de que el ministro Bonilla pasó la hoja de vida de su esposa, de que el ministro de Salud pasa o dice a mi esposa no la echan, si se llegara a filtrar una conversación, ahí se configuraría el delito de tráfico de influencias. Sin embargo, hasta el momento es un tema ético y político porque pues todo el mundo dice, no, es que el presidente la escogió por buena y pues qué coincidencia, era mi esposa o era mi hermano o era mi tío. Pero en caso de comprobarse la relación, que es pedir el favor directamente, ahí sería un tráfico de influencias. Daniel, y de todas maneras estuve leyendo que uno de los mensajes que en su momento escribió Gustavo Bolívar cuando era en oposición y no gobierno, decía que el nepotismo es un delito. El nepotismo, como tal, si se configura el tráfico de influencias, llega a ser un delito.
pero Ujú. pues el resto es un tema político y ético, Exacto. porque si no está dentro, por ejemplo, si no están trabajando dentro del mismo sector, pues no hay, y usted no es el jefe, por Claro. ejemplo, el caso del ministro de Salud, ese, la Procuraduría tiene que revisarlo y ese ya está denunciado, tienen que revisarlo porque ahí sí hay una línea directa entre cabeza de sector y superintendencia, pero pues si no se llega a comprobar, pues sigue siendo un tema político y ético que hay que exhibir, pero que hasta que no tengamos la prueba del nepotismo no existe como tal el Sí. tipo penal de nepotismo. Existe el tráfico. Daniel, pero no es un tema menor, es decir, la campaña de Gustavo Petro y sus alfiles y los que hoy se pavonean dentro del gobierno daban lecciones de ética a todo el mundo diciendo que este tipo de cosas no podían pasar. Sin embargo, pasan en el gobierno de ellos y se multiplican y como dicen, pica y se extiende. Pero aquí lo que hay que cuestionar es que el Estado termina secuestrado y se comienzan a generar unas famiempresas dentro del Estado en donde se le quita la oportunidad a mucha gente que tiene mejores cualidades, muchas veces más capacidades, están mejores formadas. Por ejemplo, en el caso de la cónsul en Barcelona, pues hay una cantidad de gente haciendo fila que lleva años estudiando temas diplomáticos. Ahí ella le quitó el puesto a una persona que sí tenía méritos. Ese es el tema. Aquí el tema del nepotismo hace que ellos secuestren el Estado, que mucha gente no puede acceder a un empleo público de una forma directa, teniendo más requisitos, teniendo mejores méritos, y entonces ahí es donde hay que advertir y decir, oiga, cuidado con la forma en que ustedes están repartiéndose el Estado, porque ustedes están dejando a mucha gente que sí debería estar ahí, o están sacando a muchas personas que sí hacían bien su trabajo únicamente para meter a un familiar. Daniel, a ver, políticamente esto sí le afecta a Gustavo Petro, porque me pregunto si la gente en la calle dice, caramba, es que es terrible lo que están haciendo, es terrible que este tipo de cosas pasan. O Gustavo Petro tiene un teflón que le permite salir imbatible frente a este tipo de situaciones. No, el teflón ya no lo tiene, digamos, el gobierno se encuentra pues, en un momento en que la curva va hacia abajo. Puede tener teflón con su propia gente, pero ojo, nosotros hemos sabido que este tipo de cosas le generan problemas hasta con su propia gente porque hay personas que trabajaron durante toda la campaña que hoy ni siquiera han sido tenidos en cuenta dentro del gobierno. Pero más allá de eso, esto pega en el corazón de algo y es el tema del cambio. Acuérdense que una de las promesas de ellos era cambiar la forma de hacer política y eso tenía dos componentes. Uno, no hacer política con los clanes tradicionales, que es lo que se la pasan haciendo. Y dos, pues no administrar el Estado de la misma forma que según ellos venían administrándose desde hace 200 años. Entonces, esta forma de monarquías, esta forma en donde las familias se repartían el Estado, y esto es lo mismo que ellos están haciendo. Y como te decía al principio, aquí únicamente estamos con el tema de familiares en altos estados, altos funcionarios del gobierno. Si nos ponemos a hablar de familiares de congresistas del pacto en el gobierno, si nos ponemos a hablar de mejores amigos, todo el capítulo de Verónica y José, que eso le afectó al gobierno, este capítulo también pega en Mm. el corazón y es, no hay cambio en la forma administrativa. ¿Hay algún caso que nos haya faltado de lo que investigaste? Sí, nos falta, por ejemplo, este que es un grupo político de Pasto, que es el de Guillermo García Realpe, la familia Realpe. El señor Guillermo García Realpe, senador liberal, es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Su hijo, Gustavo García Figueroa, acaba de ser nombrado y ya había sido nombrado antes como viceministro del Interior. Y su hija, la otra hija, Constanza García Figueroa, es directora de Justicia Formal del Ministerio de Justicia. O sea, eso es una familia y los tres están dedicados a la política, los tres dirigieron la campaña de Gustavo Petro en Nariño. Está el caso de, pues obviamente, el viceministro del Deporte, que es uno de los casos que yo denuncié hace poquito, de que es una empresa de marketing a la que le dieron un contrato de más de 5.000 millones en el Invías para hacer una vía en Necoclí, y resultó que los dueños de esa empresa son los dos hijos del viceministro del Transporte. Está, pues obviamente, el caso de Luzdana Leal, que es la esposa de Carlos Ramón González, el director del DNI. Ella desde el inicio fue nombrada como directora de Empleo y Trabajo y Emprendimiento del SENA, pues sabe que la entidad SENA es del Partido Verde. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ha estado, pues está la pareja del presidente Ecopetrol, que ahora está metido en otra serie de escándalos, que apareció con contrato en el Invías, contrato en Medellín, que además se decía y se denunció en su momento que era una corbata, que no trabajaba porque en su Instagram no hacía sino viajar por todo el mundo. Entonces, esos son como total los 15 casos que yo... Wow, wow.
Y lo de Ecopetrol, que Daniel Coronel en una columna excepcional, como las de él este fin de semana, cuenta cómo en el apartamento del presidente de Ecopetrol se pagan los arreglos de ese apartamento con cajas de efectivo y son de amigos, de amigos, de amigos. Increíble. Daniel, este tipo de denuncias, este tipo de situaciones que tú cuentas, ¿te generan algún tipo de peligro? Me imagino que esto debe generar un montón de gente molesta, ¿no? Sí, no, digamos, esto más allá del peligro físico, porque es algo que, pues por ahora, gracias a Dios, yo no he tenido. Sí, Por eso no tengo esquema ni nada. Lo único que genera es, pues, después de eso viene una andanada de respuestas y lo que va a venir es una estrategia de comunicación, como siempre viene, pues, sí, contra mi trabajo, contra mi familia, sí. contra mis cosas, pero ya estamos acostumbrados a Ya eso. estamos acostumbrados. No demora un ataque, en cualquier momento aparecerá un ataque, aparecerá cualquier cosa y pues eso es normal. Además porque lo dirigimos directamente, esto es una respuesta que hacemos a Gustavo Bolívar, lo tengo que decir Sí, aquí abiertamente, Luis Carlos, porque sí. Gustavo Bolívar dice que es que yo soy nepotista porque mi pareja trabajaba en el Estado y yo les digo, y yo siempre lo digo abiertamente, ella renunció el día que yo me inscribí como candidato al Consejo de Bogotá. Entonces, en una Claro, decisión claro. ética dijimos, hay que renunciar, porque si yo me voy a lanzar, no puedes trabajar en Bogotá. Y hoy se dedica al sector privado. Solo que como no tienen nada que cuestionarme, ni me han esculcado y me han dicho, entonces siempre tratan como decir, ay, sí, su pareja. Entonces yo No, les dije, no tiene nada que ver, Daniel. No te voy a tiene nada decir que ver. nepotismo. Nepotismo es esto, y esto es lo que les mostramos. No tiene nada que ver, Daniel. Y haces un trabajo muy valiente y preparémonos para las bodegas. Normal, nos van a hacer tendencia. A mí ya me echaron, no hay problema, seguimos trabajando y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Aquí estamos y lo seguimos denunciando. Daniel, felicidades por tu trabajo. Como siempre, te mando un abrazo. Muchas gracias. No a ti y bienvenido al mundo digital. Es un mundo abierto y muy bueno. Te va a ir muy bien, estoy seguro. Gracias, gracias, Daniel. No, Te pues, mando un abrazo. Gracias por bueno. ser mi primer invitado. Un abrazo, gracias. Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Muy bien, el editorial del día, 7 de la mañana, 30 minutos. En las últimas horas hemos conocido dos elementos que son extremadamente importantes y que tienen que ver y que marcan la relación de Colombia con Estados Unidos. El primero, por supuesto, es el titular que aparece en los periódicos en las últimas horas y que tiene que ver con la eventual llegada de Marco Rubio a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Donald Trump. La Secretaría de Estado en Estados Unidos es el representante del gobierno ante el nivel internacional, ante la comunidad internacional. Es la voz de Estados Unidos ante la comunidad internacional. Eso todavía no ha pasado. Es probable que pase, tiene que tener algún tipo de confirmación del Senado, pero si eso es cierto, no es una buena noticia para Gustavo Petro. Y no es una buena noticia para Gustavo Petro porque Marco Rubio es uno de los más fuertes críticos dentro del legislativo hoy por hoy que tiene el gobierno colombiano. Es una persona que investiga, es una persona cercana a Colombia, tiene familia colombiana, es una persona que además está en el Comité de Inteligencia del Senado, es subpresidente del Comité de Inteligencia del Senado y por lo tanto tiene acceso, usted ya se puede imaginar, a la infinidad de documentos, investigaciones sobre diferentes lugares del mundo. Obviamente siendo la prioridad de Estados Unidos, China, Afganistán, Rusia, Corea del Norte, etcétera. Pero él, dentro de su corazón y dentro de su trabajo, y además que lo ha hecho evidente, no solamente en sus trinos, sino cómo funciona, como parte de su función como senador en la Florida para sus constituyentes primarios, donde hay mucho colombiano, es la fiscalización y el trabajo y la vehemencia sobre Colombia. No es fan de Gustavo Petro, no es fan de su accionar, no es fan de su actividad. El gobierno de Gustavo Petro gozó de cierta tranquilidad por parte de Estados Unidos durante la administración Biden. La administración Biden y los demócratas tenían dentro de su agenda
algunos atisbos o tintes progresistas, que fueron los que hicieron que perdieran las elecciones en Estados Unidos, que comulgan y rayan muy bien con lo que representa la administración de Gustavo Petro y cómo Gustavo Petro llegó al poder también. Pero eso con la llegada de Donald Trump, pues simplemente porque no hay alineación ideológica, se rompe. Pero más allá del presidente, más allá de lo presidencial, eh, con la administración de Donald Trump hay o habría una persona dentro del gobierno muy conocedora de lo que pasa en Colombia y no está de acuerdo con lo que pasa en Colombia y mira con mucho recelo lo que pasa en nuestro país en términos de narcotráfico y terrorismo, y ese es Marco Rubio. Marco Rubio, incluso por fuera del gobierno, del Ejecutivo, y manteniéndose dentro del Senado ahora con un Senado de mayoría republicana, y esto es importante tenerlo en cuenta. El segundo punto de mi análisis es, teniendo la presidencia aparte, el segundo punto es el legislativo. Un legislativo de mayoría republicana y un legislativo de mayoría republicana con un representante tan alto como Marco Rubio, que conoce tanto a Colombia, es algo que no le conviene tampoco al gobierno de Gustavo Petro. Sobre todo si tenemos en cuenta que en el pasado ha habido ya manifestaciones por parte de representantes y congresistas republicanos de la Florida, como Díaz Balart, quienes han condicionado, y Ted Cruz de Texas, quienes han condicionado la ayuda de Colombia, la ayuda a Colombia de Estados Unidos, a que haya mejores resultados en la lucha contra las drogas. Y eso, como usted lo sabe, señor, señora, muy bien, no está andando bien. En las últimas horas, un documento de La Silla Vacía muestra cómo la exportación de coca de Colombia sigue aumentando y las incautaciones siguen bajando en nuestro país. Colombia es hoy por hoy un paraíso del narcotráfico y un paraíso del terrorismo. Y eso es evidente y eso es una desgracia. Y el tercer punto, que es muy importante, se basa en estas declaraciones que ha dado el presidente Gustavo Petro en las últimas horas y que han pasado desapercibidos. Démosle play. Y hemos ya tomado decisiones, aún en estudio, ya hablaremos públicamente de ello. Quiero sí anunciar que esa nueva flota de aviones de la flota estratégica de Colombia, de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, no va a causar un impacto fiscal para este año, ni para el año entrante, ni para el que sigue, mirando lo que los economistas llaman el plan financiero a mediano plazo. Hemos empezado a lograr negociaciones que permiten suficientes años de gracia para que no impacte en nuestra actual crisis fiscal presupuestaria. A bon marché, dicen los franceses. Esta frase en francés no significa absolutamente nada, sino que es a precios justos y con las mejores condiciones fiscales para Colombia. 7:34 son declaraciones la semana pasada del presidente Gustavo Petro hablando sobre la adquisición por parte del gobierno colombiano de una flotilla de aviones de combate suecos. Sí, Colombia va a comprar aviones Saab, los famosos Griper. La pregunta es, ¿cómo se van a pagar? ¿Quién los asesoró? ¿Y por qué esos aviones? ¿Y qué consecuencias tiene eso sobre Colombia? Voy a responder alguna de esas preguntas. La primera, ¿quién los va a pagar? Como ustedes acaban de ver, el presidente Gustavo Petro dice que esa flotilla de aviones no la va a pagar esta administración y no tendrá un impacto fiscal. Eso en español significa que será pagado por la próxima administración y la próxima y la próxima y la próxima, porque esos aviones, todos, indiscutiblemente todos, son carísimos, ¿ya? Valen millones de millones de millones de dólares. Por lo tanto, el gobierno de Gustavo Petro está diciendo, vamos a adquirir esta deuda, vamos a utilizar estos aviones y los va a pagar el gobierno que viene. Yo no sé si eso sea algo responsable o no, pero evidentemente es algo que él no va a pagar y que su administración no va a pagar y que le tira la pelota a quien venga adelante. Y esa persona que viene adelante, sea quien sea, no puede o puede estar de acuerdo con la adquisición de esos aviones. Lo lógico, lo honesto, lo real, sería que aquel que compra algo
pague por lo menos una parte y sea responsable de esa adquisición. Y eso no lo está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Usted lo acaba de escuchar. Número 2. ¿Quién asesoró al gobierno del presidente Gustavo Petro a comprar esos aviones? Son aviones buenos, pero varios estudios, indicaciones, publicaciones expertas subrayan que los aviones F-16 de Estados Unidos eran los mejores. Estamos hablando de esta flotilla de aviones que va a reemplazar a los Cafir que están prácticamente en un parqueadero en Colombia y que ya dejaron de funcionar y que son necesarios. Nadie está discutiendo la adquisición de la flotilla de nuevos aviones. Pero los F-16 son o serían más compatibles con toda la estructura bélica que existe en Colombia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lleva años fortaleciendo nuestras capacidades militares desde helicópteros, radares, Pegasus, etcétera. El traer un componente a todo esto que no es de la misma familia tecnológica causa problemas. Tercero, tener aviones no es el problema. Tener las partes de los aviones que se dañan es lo problemático. Eso se llama la cadena de repuestos y cadena de distribución. Es mucho más fácil traer repuestos y traer gente desde Estados Unidos, ¿no? Que operan muchas veces en español o en inglés, que es el idioma default, el idioma secundario de todo el mundo, cuando no se habla inglés, a que vengan, nos ayuden, nos colaboren para poder solucionar los problemas que tengan esas naves, a poderlos manejar, que traer gente de Suecia. Esa es la verdad. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Quiénes son los comisionistas? ¿Quiénes son los asesores? ¿Hay ex miembros de la FAC cercanos a Casa de Nariño que hicieron fuerza por estos aviones? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Y lo último, las consecuencias negativas en el panorama de lo que le estoy contando, y son las relaciones con Estados Unidos. Sí, las relaciones con Estados Unidos han quedado muy fracturadas tras el anuncio de Pegasus. El presidente Gustavo Petro, siguiendo tal vez una investigación de RTBC, le hizo eco al cuento de Pegasus. Todos nos acordamos que el presidente en una noche, cuando estábamos en pleno paro camionero y se esperaba que el mandatario hablara sobre soluciones del paro camionero, prácticamente recostado a un atril y con un papel arrugado en mano, dio a conocer la existencia de este software, leyendo un documento que nos sacó de la organización internacional que ayuda a monitorear el lavado de activos. Y leyó un documento que reveló información confidencial, supuestamente culpabilizando a unas personas de tener un software que habría, según él, monitoreado y chuzado su campaña. Pues bueno, semanas después, Estados Unidos, el propio Estados Unidos, se le va a decir que eso era falso y que el software había sido adquirido por la Unión Americana para monitorear narcotráfico y terrorismo. Entonces imagínese usted los tres elementos de los cuales le acabo de hablar. El primero, Marco Rubio, probablemente nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos y si no, alto miembro del Senado, del Comité de Inteligencia del Senado, molesto con Colombia, conocedor del tema de Colombia. Número 2, el tema de los aviones, que ya no se le compran a Colombia, a Estados Unidos. Y tercero, Pegasus. Estados Unidos hoy por hoy tiene razones para estar molesto con Colombia y eso, por lo general, no pasa desapercibido. Por lo general, no pasa sin no tener un efecto. Y por lo general, todo esto le beneficia a algo, a alguien. ¿A quién le beneficia la pelea con Estados Unidos? Que no tengamos los aviones suficientes para combatir. ¿A quién le beneficia que no tengamos los reportes de lavado de activos? ¿A quién le beneficia que no tengamos el software para monitorear narcotraficantes y terroristas? Le dejo a usted la respuesta para que mañana nos volvamos a encontrar a las 7 de la mañana, ojalá en este mismo sitio y en este mismo lugar. Gracias por acompañarlos. Yo soy Luis Carlos Vélez. Dios los bendiga. Buenos días. Pásenla bien. Gracias. Chao. Este podcast es una producción de Visimiria. Producción periodística, Lewis Acuña.
Producción de audio, Luis Martínez. Música original, Miki de Narváez. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com.